Hola queridos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Hoy compartiremos con vosotros las novedades más frescas del mundo de los famosos. Si quieres ser uno de los primeros en ver nuestros nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Estás en el lugar adecuado donde podrás acceder al instante a las últimas novedades. No olvides compartir tus comentarios con nosotros y darle a me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los comentarios. Os queremos mucho. Bien, analizaré el texto que me proporcionaste, cambiaré el nombre de Halil İbrahim Ceyhan a **Gökberk YLDRM **y Eslatürkolu a **Zemrearda **, y lo estructuraré como una noticia sensacionalista turca con un título de aproximadamente *5000 caracteres **. Al traducir el texto al formato de noticia, mantendré tanto el lenguaje sensacionalista como una narrativa fluida. Aquí está la versión editada. Almohadilla Gökberk YLDRM. Entre la paz del silencio y la tormenta del amor **. Una de las estrellas emergentes de la televisión turca de los últimos años, **Gökberk YLDRM **, ha conquistado el corazón de millones de personas con su carismática presencia en pantalla y su talento actoral. Tras las intensas emociones que sentimos al verlo en los personajes que interpreta, se esconde un mundo interior mucho más profundo. Sin embargo, en este mundo interior, existe una clara línea entre la serenidad de la paz y la compleja tormenta del amor. Fuera del set, Gökberk prefiere vivir una vida relativamente tranquila y aislada. A pesar de ser una de las figuras más solicitadas del mundo del espectáculo, está firmemente comprometida con la protección de su vida privada. A menudo se la ve dando largos paseos sola o leyendo un libro en un tranquilo café. Para ella, estos momentos son preciosos, donde renueva su mente y alma, y escapa del ruido de la multitud. Sin embargo, cuando el amor entra en escena, toda esta serenidad da paso a una intensidad emocional completamente diferente. Gökberk ya ha hablado con franqueza sobre cómo el amor puede sumergirla en una tormenta. Para ella, la soledad le proporciona paz, mientras que el amor es una emoción poderosa que acelera su corazón, desafía su lógica y transforma su vida de maneras inesperadas. Por lo tanto, el amor es tanto un regalo como una prueba para ella. La actriz afirma que, durante los momentos en que el amor llegó a su vida, experimentó grandes alegrías y se vio obligada a afrontar sus propios miedos. La soledad me nutre, pero el amor me transforma, afirma Gökberk, explicando que le cuesta encontrar el equilibrio entre ambos extremos. Cree que el amor es un proceso que traspasa los límites emocionales de una persona, a veces dulce y a veces agotador. Cabe destacar que su nombre se menciona con frecuencia junto al de **Zemrearda **. La cercanía de la pareja, que comenzó cuando ambos participaron en el mismo proyecto, generó preguntas entre los fans. Si bien ambos actores suelen evitar preguntas sobre su vida personal, su armonía e intimidad se reflejan ampliamente en las redes sociales. Gökberk es conocido por su actitud reservada hacia los medios. Cuando le preguntan sobre su vida amorosa en las entrevistas, suele cambiar de tema con destreza o lo descarta con una sonrisa. Sin embargo, la profundidad y la emoción evidentes en su mirada sugieren que aún guarda historias por contar. Este contraste entre la soledad y el amor es un tema recurrente en la vida de Gökberk. Por un lado, está un hombre que encuentra la paz interior sin necesitar a nadie, por el otro, un amante atrapado en la fuerza gravitacional del amor, tan poderosa que puede destrozar esa paz. Esta situación le trae experiencias dulces y amargas. Gökberk ve este conflicto interno no como un problema, sino como algo natural. Según él, son precisamente estas contradicciones las que hacen madurar a una persona. La vida requiere la valentía de albergar emociones opuestas simultáneamente, dice el actor, resumiendo tanto su propio estado de ánimo como su perspectiva de la vida. Sus fans,
Sin embargo, integran estas profundas emociones y su estilo de vida aislado con su poderosa actuación en pantalla. Aunque no comparte detalles específicos sobre su vida personal, el silencio de Gökberk YLDRM es en sí mismo una fuente de curiosidad. Aunque a veces prefiere la paz de la soledad, verlo lo suficientemente valiente como para arriesgarla cuando el amor llama a su puerta lo hace aún más cautivador. Quizás lo que distingue a Gökberk de otros actores es precisamente esta búsqueda del equilibrio. A veces se encuentra en soledad, a veces se pierde en el viento del amor. Esta contradicción añade una profundidad dramática y cautivadora a su vida. En conclusión, **Gökberk YLDRM** es, por un lado, un hombre que ama la paz del silencio y, por otro, un romántico que no puede escapar del poder devastador del amor. Y quizás lo que mejor la define es su capacidad para navegar con valentía entre estos dos mundos. Porque a veces, la vida no se trata solo de elegir uno, sino de aceptar y vivir ambos. Si lo desean, puedo darle a esta historia un aire más sensacionalista añadiendo más detalles sobre Zembrearda y reforzando los rumores de una relación entre ambos. Esto haría que la historia estuviera más cerca del límite de 5.000 caracteres y más basada en chismes. Estimados telespectadores, permanezcan atentos para recibir las últimas noticias al instante. Cuídense, manténganse sanos, adiós.